Esa vez que me reencarné como un slime. Volumen 2. Capítulo 6, aquel que devora todo. Era un espectáculo para la vista. Mantuve mi vigilancia en el campo de batalla desde arriba, observando la realidad que se desarrollaba en el suelo. Destellos de luz corrían de esquina a esquina, derribando a docenas de orcos a la vez. Un fuerte rugido retumbó en el cielo cuando apareció algo negro en forma de cúpula, luego desapareció después de unos segundos y no dejó nada más que un montón de vidrio fundido en la tierra. Todos los orcos debieron haber sido quemados hasta las cenizas. Sabía lo que había sucedido con bastante facilidad, pero sentía que mi corazón aún tenía problemas para aceptarlo. Antes de que pudiera, los tornados se arremolinaban a través del campo, enviando fuertes vientos en todas direcciones y quemando vivos a los orcos con rayos. Parecía que uno de los orcos con armadura negra había sido incinerado o destrozado. Mi honesta evaluación de todo esto era, ¿qué demonios? Con cada golpe de su espada, Sion estaba cortando grandes cantidades de orcos. Su espada brillaba con un tenue tono púrpura, infundido en su aura. Un destello del mismo color se disparaba en el aire con cada corte, rebanando a los soldados orcos por la mitad mediante las ondas de choque. La espada no era más amable con aquellos a los que golpeaba físicamente, algunos literalmente explotaban. Un solo corte tenía un alcance de más o menos 6 metros, cortando a todos los que tuvieran la mala suerte de estar en su camino. Ella sonrió con gracia y atractivo mientras bailaba a través de las hordas de orcos. Los ataques seguían llegando, sin interrupciones, y ni un solo orco podía poner una pezuña en ella. Su fuerza era simplemente abrumadora. Pero hubo un par de otros chicos en la batalla que hicieron que Sion pareciera una completa novata. Aquellos eran Benimaru y Dangra. Vamos a abordar primero a Benimaru. ¿Qué estaba pasando con esa espeluznante cúpula negra? Tenía una vaga idea cuando lo vi por primera vez, lo admito. Una combinación de mi control de flamas, flama oscura y barrera a distancia, supuse. Él utilizó una barrera para congelar el espacio, control de flamas para acelerar el movimiento de partículas en el interior, y luego flama oscura para convertir las partículas alteradas en llamas abrasadoras. Cocinaría instantáneamente cualquier cosa dentro de ese espacio cerrado, como el Flare Circle de Ifrit, pero a un rango aún mayor. Desapareciendo en el espacio de 2 segundos, pero con temperaturas tan altas, era más que suficiente. Era una estrategia muy eficiente, y lo bueno, era que, a diferencia de una bomba nuclear, no afectaba a la zona exterior. Ni una sola onda de choque o explosión de energía se escapaba de la barrera. Debió haberla colocado cuidadosamente para controlar la temperatura interior, y solo pude imaginar lo caliente que debe haber sido. De ninguna manera alguien podría haber sobrevivido. El único problema real, supuse, era la forma en que tomó esta habilidad increíblemente peligrosa, la desarrolló él mismo, más tarde la oí, llamándola el Flare, y la lanzó sin pensarlo 2 veces. Ahora para el otro chico, lobo. Dangra. Transformarme en un Tempest Starwolf de la nada era algo raro, pensé, pero fue la habilidad que inmediatamente desató lo que realmente me desconcertó. Supongo que así es como se supone que debes usar relámpago oscuro, sin poner ningún límite en ello. E incluso controló el viento para potenciar sus efectos. Diablos. ¿Qué era eso? Respuesta. Considero que el individuo Oranga combinó relámpago oscuro con la habilidad extra control de viento, aprovechando las diferencias de temperatura y presión atmosférica para crear ráfagas de corrientes ascendentes y descendentes, causando así los torbellinos. Ja. Genial. No lo entiendo. Entonces generó tornados para atacar a un rango más amplio de lo que podía con solo un relámpago. Bueno, seguro que funcionó. Golpeó una sección entera de la horda de orcos. Sin embargo, consumió 1 tonelada de su magia, así que dudé que se produjera un segundo golpe. Lo cual, quiero decir, si pudiera disparar cosas como esas consecutivamente, creo que deberíamos redefinir todo sobre cómo funcionaba la guerra en este planeta. Calibrar todo esto me hizo darme cuenta de algo. Los frenos que había estado aplicando inconscientemente sobre mí mismo todo este tiempo, ellos no tenían nada de eso. No hay un concepto de limitar las habilidades que son un poco demasiado peligrosas para desatar y solo las lanzan, así como así, contra los enemigos. Eso era algo que se daba en el mundo de supervivencia del más apto en el que nacieron, me imaginé, y en realidad, tal vez yo era el único extraño.
Apestaría si me contuviera y mis amigos pagaran el precio por ello. En mi viejo mundo, había un acuerdo tácito de que, sí, tenemos todas estas armas devastadoras y esas cosas, pero en realidad no podemos usarlas. Eran más un método de disuasión. Pero ¿era realmente ese el caso? ¿Para qué gastar tanto dinero en armas que nunca podrías usar? Tomando todo ese tiempo para desarrollarlas. Están diseñadas para ser lanzadas cuando los tiempos lo requieran, ¿no? Y si no se supone que debas usarlas en ciudadanos inocentes, de repente estaba bien usarlas en el campo de batalla. Creo que, si te explotaran los sesos en una guerra, probablemente no te importaría mucho el arma que lo hizo, donde sea que termines. Tal vez ese era el punto. Necesitabas mostrarle a la gente que eras fuerte si tus armas alguna vez iban a servir como elemento disuasorio. Tal vez no haya nada de malo en eso, en realidad. Mira a Aranga, por ejemplo, está sentado allí, observando, y nadie se atreve a acercarse a él. Están tan disuadidos como es posible. Divagué distraídamente por un tiempo. La batalla se había librado durante unas 2 horas. Benimaru había disparado 4 ataques de esa cúpula oscura. Ni siquiera él podía desplegarlos en rápida sucesión, pero supongo que no agotaban gran parte de su energía. El ataque de Ranga, mientras tanto, estaba demostrando ser más que algo de una vez. Supongo que puso su todo en ello, lo que explicaba su actual silencio. Ciertamente ayudó de todos modos a que sus oponentes se sometieran. Cuando vi a un montón de orcos corriendo en pánico, tratando de no quedar atrapados en el rango del ataque de Sion, decidí analizar la situación un poco. Me sentía extrañamente tranquilo ahora. Benimaru decidió dónde atacar primero, pero yo tenía la máxima autoridad sobre a dónde ir al final. Quería golpear al enemigo con fuerza en un lugar específico, atrayendo a nuestros enemigos a Sion y golpearlos donde más les doliera. Akurou estaba ocupado manejando a los enemigos de clase comandante por mí, y casi no llamaría a eso una batalla. Se acercó a ellos sin hacer ruido y los cortó en cuadritos en un instante. La habilidad única hambriento permitía que los ejércitos aumentaran la fuerza de su líder al consumir a los muertos, por lo que hacer que los cuerpos se desvanecieran era aparentemente una prioridad para él, lo cual aprecié. Parte de su arte voluntad íntegra, tal vez. Podía verlo liberar un aura de su palma, quemando los cadáveres, o derritiéndolos, mejor dicho. Continuamos por esas líneas por un tiempo, mientras observaba a un comandante enemigo y enviaba a Akurou para borrarlo. Estábamos abrumando al ejército de orcos, con 0 bajas de nuestro lado. Seguí mi observación, tratando de ser lo más eficiente posible. Incluso los orcos más ansiosos se dieron cuenta de que los papeles se habían invertido, estaba seguro. No estaban atacando tan frenéticamente como lo hacían antes. Se mantenían alejados de Benimaru y Ranga, expandiendo sus formaciones para que no quedarse agrupados. En ese momento, los orcos habían sufrido alrededor del 20% de bajas. Más de 40.000 habían perdido la vida. Y no fue hasta entonces que el centro del enemigo, el Orc-Lord, finalmente tomó acción. El Orc-Lord, un monstruo con cabeza de cerdo que redefinía la fealdad, llegó al frente. Él tenía 2 generales orcos con él, ambos claramente un nivel por encima de los orcos de antes. Sus opacos ojos amarillos rebosaban de odio, y podía ver sus auras desde aquí arriba. Benimaru, Sion, Akurou y Ranga ahora estaban alineados para enfrentarlos. Incluso Souei estaba allí ahora, junto a Benimaru. Ellos estaban claramente listos para la acción. Así que, ¿qué tan fuerte es este Orc-Lord? No tenía ni idea, en serio, pero parecía que todos los poderes que ganaba empezaban a hacerle perder el control de su propia personalidad. Tal vez por eso llegó tan tarde al reaccionar ante nosotros. No estaba tan seguro de que tuviera que preocuparme mucho por él. De cualquier manera, sin embargo, no podíamos dejar que se volviera más fuerte. Ahora que Benimaru y todos los demás habían llegado, me di cuenta de que cuanto antes lo venciéramos, mejor. Saqué mi máscara de mi bolsillo y me la puse. Hora de enseñarle una lección, pensé mientras descendía al suelo. Justo cuando estaba a punto de tocar tierra. Tid-ding. Se escuchó un ruido agudo y penetrante. Mientras resonaba en mi mente, mi percepción mágica notó que algo volaba hacia el área a alta velocidad, apuntando directamente a la mitad del pantano donde los 2 ejércitos estaban luchando. Era un hombre,
vestido de forma bastante extraña y con un aura alarmantemente fuerte. Uno de esos demonios de alto nivel sobre los que había estado escuchando. Aterricé en el suelo, siguiendo su rastro. Rangra y Benimaru se pusieron a mi lado. El hombre nos dio una mirada de reojo. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó, tomando una pose como si fuera un manga. ¿Quién se atreve a interrumpir los planes del gran Helmut en persona? Creo que tenía una idea de lo que estábamos tratando. Este era el chico malo, ¿verdad? Lo sabía. Y la forma en que reveló quién era sin que nadie le preguntara indicaba que también podría ser un poco idiota. Parecía de nivel subordinado, pero no quería juzgar este libro por su portada. Su ropa era rara, pero cada componente parecía ser mágico por naturaleza. Será mejor que no baje mi guardia, pensé. Si tuviera que adivinar, este era el tipo que estaba poniendo a Lord contra la población general. Y ahora que sus planes estaban yendo mal, se veía seriamente enojado. Helmut-sama, tartamudeó Gabiru mientras corría hacia él. Nunca hubiera esperado que vendría en mi ayuda en un momento como este. Helmut solo lo miró de la manera en que alguien miraría una pila gigante de basura. Ustedes inútiles desperdicios de espacio, escupió a los orcos que lo rodeaban. Si te hubieras comido estas estúpidas lagartijas y otros forrajes y hubieras evolucionado a un rey demonio, entonces yo, el gran Helmut, no tendría que estar aquí ahora mismo. Bueno, eso es un poco cruel. ¿Entiende lo que está diciendo, en serio? Quiere decir que los hombres lagarto y los goblins estaban solo destinados a ser alimento para el Lord. No es que me importe, pero... Espera, no he oído el nombre de Helmut antes. Entendido. Mi información indica que el demonio que le dio al goblin llamado Rigur, se llamaba a sí mismo Helmut. Oh, cierto. Helmut fue el tipo que nombró al primer Rigur, el hermano mayor del actual. También nombró a Gabiru. El propio hombre lagarto habló antes de que yo pudiera seguir con la pregunta. ¿Comer estas lagartijas? Ja. Ja ja ja. Hablando de su humor negro, encontrará que todavía estoy perfectamente sano y fuerte, Helmut-sama. Desde que me concedió un nombre, he hecho todo lo posible por ejercer todo el potencial de mis habilidades. Ah, así que era él. Pero nombrar a un monstruo solo para que el Lord pudiera consumirlo. Eso, tiene mucho sentido, en realidad. Comer un monstruo nombrado con habilidades y fuerza mejoradas y todo eso, haría a Lord mucho más poderoso. Pero, ¿por qué no nombrar a Lord entonces? Mucho del modus operandi de este tipo todavía tenía poco sentido para mí. Ja. Oh. Tú, Gabiru, preguntó Helmut mientras reflexionaba sobre esto. Desearía que hubieras alimentado tú mismo a Lord antes. Tan torpe e inútil como eres, todavía te molestas en rondar por este mundo. Bueno, que así sea. Ahora que estoy aquí, podría ayudarte a ir a tu tumba. Gabiru, te ordeno que te conviertas en la fuerza de Lord. Tu muerte será la cosa más grande que hayas hecho por mí. Él estaba gesticulando salvajemente hacia el Lord ahora. El Lord no se movió. Simplemente miró a Helmut con los ojos hundidos y abrió su boca. Evolucionar, en rey demonio. ¿Qué es eso? Da. Tu cerebro debe ser del tamaño de una nuez, reflexionó Helmut. Parece que todas las presas han evitado por completo tu cerebro y han ido directamente a tus músculos. Estamos fuera de tiempo. Tengo prohibido meterme en esto, pero no tengo otra opción. Él giró sus ojos inyectados en sangre hacia Gabiru, mostrando una palma abierta. Entonces, sin más advertencia, gritó muere, y lanzó un rayo de magia. Cuidado, Gabiru-sama. Al suelo. Un pequeño grupo de hombres lagartos se apresuró hacia Gabiru para protegerlo, formando un escudo viviente al darse cuenta del peligro. Ese único rayo mágico fue suficiente para lanzarlos 2 metros en el aire. Pero no mató a ninguno de ellos. Ya sea que la fuerza de la explosión se disipara entre todos los cuerpos o si los hombres lagarto eran realmente tan duros, nadie fue asesinado por ello. Gravemente heridos, sí, pero muy vivos. ¿Qué está?, exclamó Gabiru. Helmut-sama, ¿por qué hizo tal cosa? Así que él estaba usando y abusando de Gabiru todo este tiempo, y ahora que las cosas no iban perfectamente según el plan, lo iba a matar.
Algo me dijo que probablemente no me llevaría muy bien con este tipo Helmut. El rostro de Gabiru se retorció en desesperación, traicionado por la única persona en este mundo en la que creía. Gabiru-sama, es demasiado peligroso, le aconsejó uno de sus soldados heridos. Por favor, salga de aquí lo más rápido que pueda. Ciertamente tenía algunas personas agradables bajo sus órdenes, o tal vez era más como que Gabiru era un gran jefe para ellos. Juzgando por el estado de las cosas cuando llegué, él no había utilizado a los goblins como los peones desechables como esperaba que lo hiciera. Tal vez los estaba usando como defensa táctica de primera línea, pero podía ver que tenía una buena razón para ello. El comandante querido, ja. Ustedes arrogantes razas inferiores. Si desean morir tan urgentemente, los mataré a ustedes en este momento. Tal vez finalmente me sean útiles una vez que estén en el estómago del Lord. Helmut comenzó a enfocar su aura por encima de su cabeza, intentando lanzar un rayo mágico aún más poderoso. ¿O era magia? Porque casi no se demoró en invocarlo. Todo lo que hizo fue cerrar sus ojos y reunir su magia en un punto particular del aire. No es que importara. Avancé frente a los hombres lagarto, y frente a Gabiru, quien ahora estaba cavando para proteger a sus hombres, incluso en medio de su actual aturdimiento. Sabía que él no podía ver mi rostro a través de la máscara. ¿Qué piensa Gabiru de mí en este momento? No pude expulsar el pensamiento. ¿Por qué yo estaba de pie frente a él? Esa era una pregunta muy fácil, porque él me agradaba. Y quería ayudarlo. Esa era la única razón, y eso era todo lo que yo realmente necesitaba. No tendría miedo de hacer lo que quería en vida, de hecho, me lo había jurado a mí mismo. Gabiru me miró con asombro. Dudé que entendiera lo que estaba pasando. Las cosas habían saltado más allá de lo que su cerebro podía procesar. Sin embargo, no te preocupes. No espero ningún favor de vuelta. Ese tipo. Él me acaba de enojar. Rimuru-sama, yo. Retuve a Benimaru con un brazo y di un paso adelante. Helmut no prestó atención, aún concentrado en el gigantesco rayo mágico que estaba conjurando. Guajajaja. Déjenme mostrarles lo que un demonio de alto nivel puede hacer frente a todos ustedes. Es hora de que mueran. Deathmatch Dance. Helmut tenía una expresión de alegría enloquecida. Él tenía la intención de acabarnos todos a la vez. El rayo, cuando finalmente lo lanzó, se dividió en innumerables rayos más pequeños en el aire, todos arqueados hacia nosotros. Cada uno era tan poderoso como el primer rayo que produjo, y ahora estaban cayendo toneladas sobre nosotros, uno por uno, como si formaran una línea ordenada. Helmut, estoy seguro, esperaba que estuviéramos impotentes, pereciendo sin ningún otro lugar para correr. Tristemente, sin embargo, ellos no funcionaban en mí. Lentamente, llevé una mano hacia adelante, y eso fue todo lo que se necesitó para absorber todos los rayos con mi habilidad de predador. Una rápida ronda de análisis produjo resultados instantáneos. Esto no era magia, sino un arte, uno en el que él podía acumular la energía de su aura, mezclarla con magia y darle poder destructivo. La idea fundamental era la misma que la voluntad íntegra de Akurou, pensé. Pero mientras la energía que Helmut gastó superaba todo lo que tenía Akurou, dividir esa fuerza en tantos rayos más pequeños hizo que el impacto general fuera igual o menor. Todavía no estaba bien versado en el movimiento, y si ese era todo el poder que podía improvisar, yo no corría ningún peligro. «Ey», dije, «eso es todo lo que tienes. ¿Quieres que muera solo con eso? Tal vez podrías darme una demostración de cómo morir primero». Enfoqué mi propia magia y traté de lanzar un rayo propio. Pero nada salió de la mano derecha que le lancé. Podía sentir la magia y el aura fluir dentro de mí, pero no podía controlarla. Incluso si entendiera cómo funcionaba, eso no significaba que pudiera ejecutarla tan fácilmente. Así que, a diferencia de la magia, no podría simplemente analizar esto y obtenerla para mí mismo. La práctica realmente hace la perfección. Después de esa línea asesina que acabo de darle también. Esto es un poco embarazoso. Por lo tanto, para encubrir mi error, disparé un Icicle lance, laza de carámbano. No era como si estuviera acompañada con voluntad íntegra o algo así. Solo quería ver que también me enfrentaba a un denominado demonio de alto nivel en este momento. Y una vez que me aburras, también te consumiré.
Mi cicle lance aceleró en el aire antes de impactar en Helmut. Él tenía sus brazos frente a él en un intento de defenderse, y luego sus brazos se congelaron instantáneamente. Gritó en agonía, la magia funcionó increíblemente bien en él, lo cual no esperaba. Por supuesto, ningún demonio de alto nivel estaría acabado solo con eso. Inmediatamente rompió el hielo de sus brazos y disparó un rayo de magia, aún más grande, hacia mí. No hay trucos de fantasía esta vez, solo un gran montón de magia, hecho con todo lo que él tenía. Muere. ¿Cómo te atreves a infligirme dolor? Te volveré añicos. Pero él no pudo. Volví a comerlo con depredador. Él dejó escapar un grito de sorpresa, sorprendido de que yo extinguiera el ataque una vez más. No. ¿Qué es eso que estás? Él comenzó a temblar temerosamente. Le envié una cuchilla de agua. Intentó esquivarla, pero la velocidad lo atrapó con la guardia baja, causándole una herida profunda en el costado. Ga. Tú. Eso no fue magia. Así que no era que no quisiera defenderse, simplemente no pudo. Al parecer, pensó que cuchilla de agua era magia, por lo que intentó contrarrestar con una barrera antimágica en lugar de gastar energía para esquivarlo. Esa barrera probablemente era la razón por la cual mi cicle lance no hizo mucho daño. Helmut comenzó a cantar un hechizo, fervientemente intentando curarse a sí mismo. ¡Wow! Él tiene ese tipo de cosas, ja. Parecía un fenómeno, pero tal vez era más talentoso de lo que pensaba. Supongo que el nombre demonio no estaba allí para mostrar. Tal vez debería ejercitar un poco el viejo arsenal. Benimaru, Rangra y los demás se mantenían a una distancia segura, manteniéndose listos, pero aparentemente contentos de dejarme manejar este asunto. Sion estaba, probablemente, esperando que yo fuera sin cuartel, me imaginaba, pero no se veía decepcionada por mí. Estaba encantada, de hecho, y sus ojos brillaban de alegría mientras observaba. Akuro y Souei, mientras tanto, estaban listos para reunirse conmigo en cualquier momento, como supuse que lo harían. El Outlord y sus secuaces tampoco parecían moverse hacia ninguna parte. Ahora era el momento, supuse. Caminé casualmente hacia adelante, deteniéndome una vez que estaba al lado de Helmut, quien seguía acurrucado. «Hey, podemos ponernos serios ahora. Y vas a mostrarme lo que puede hacer un demonio de alto nivel, ¿no es así?» Entonces lo pateé. Akuro podría haberlo esquivado fácilmente, estaba seguro, pero Helmut lo recibió por completo. Pude sentir huesos rompiéndose contra mi pie. Debe haber sido un golpe más contundente de lo que pensaba. ¿O era realmente tan debilucho? Oh, espera, tengo una barrera multicapa y una armadura corporal, ¿no es así? Eso probablemente tenga algo que ver con ello. Tú. Yo soy un demonio, ¿y tú? Mientras meditaba sobre lo que acababa de hacer, Helmut comenzó a desatar su aura llena de rabia. Sipe, seguro que era un tipo de nivel superior. Pero todavía estaba en el nivel de Sion o Souei, más bajo que Benimaru, de hecho. Eso lo convertía en un demonio de nivel superior. Sabía que no debería haberme preocupado. Con un repentino golpe, me lancé hacia el pecho de Helmut, apuntando con mi puño directamente a la boca de su estómago. No sentí dolor mientras pasaba a través de sus defensas mágicas. Estaban ahí en un intento de amortiguar el efecto de los ataques cuerpo a cuerpo, al parecer, pero no pudieron frenar completamente los efectos de mi golpe. Una mirada de angustia se extendió por su rostro. No le presté atención, aterrizando una ráfaga de golpes sobre él. Él no podía hacer nada para mantenerse al día con ellos. Su aura era enorme, pero en términos de fuerza física, él no era nada. Los ataques de largo alcance deben haber sido su fuerte, y la mayoría de los ataques de proyectiles eran completamente impotentes contra depredador. Nunca pensé mucho en ello, pero supuse que, contra los ataques de largo alcance, yo tenía una ventaja bastante insuperable. Probemos algunos de nuestros movimientos de largo alcance entonces. Ajusté la cuchilla de agua que disparé hace un momento, creando una bola de líquido. Entonces intenté infundirlo con aliento venenoso y aliento paralizante, para ver si todo podía mezclarse. Luego lancé la bola resultante, aproximadamente del tamaño de un puño hacia Helmut. No era tan rápida como pensé que sería, dado que no estaba presurizada como cuchillas de agua.
Fue lo suficientemente lento para que Helmut reaccionara, y él disparó con un rayo mágico propio. Esa cuchilla de agua de antes debe haberle enseñado. Pero aún no estaba completo. La bola explotó en un rocío de niebla fina, que se extendió por todo el cuerpo de Helmut. Gard, gritó con angustia, retorciéndose en la niebla. Justo como lo esperaba. Ahora sabía cómo modificar las cuchillas de agua mismas. Y, espera. Creo que tenía algo mi dedo aquí. Cuando creé esa bola justo ahora, esa sensación que tuve. Señalé con mi mano derecha a Helmut, quien todavía estaba adolorido y desesperadamente trataba de curarse a sí mismo. Esto funcionará. Cuando hice esa bola, no tomé agua de mi estómago para ella, solo la saqué de mi aura. Tal vez si lo intentara con magículas en su lugar. Ahí vamos. Ahora tenía un trozo de espíritu del tamaño de un puño sobre mi mano derecha. Hasta ahora, todo bien. Ahora, ¿cómo dispararle esto? Lentamente, lo empujé hacia adelante, como si estuviera ejecutando un ataque de tipo aliento. Sentí que algo empujaba ligeramente contra mi palma, y luego la bola de espíritu salió disparada tan rápido como una cuchilla de agua. Supongo que funcionó. Los ojos de Akurou se abrieron de par en par. Ha aprendido voluntad íntegra, podía escucharlo susurrar. Sin embargo, está sin refinar. Así que ahora tenía mis propios rayos mágicos. Simplemente ignoraremos lo segundo que él dijo por ahora. Una vez que aprendiera algo, me acostumbraría bastante rápido. Estaba seguro de que también podría consumir más magia para aumentar su fuerza. Ese tiro acababa de fallar, tristemente. Golpearé en el siguiente, pensé mientras miraba a Helmut. ¿Qué, eres? ¿Cómo? Ni siquiera un demonio de alto nivel como yo podría. Fue interrumpido por el rayo de magia que lo derribó limpiamente sobre sus pies. Todavía estaba practicando, así que no le puse demasiada fuerza, pero igual impactó uno de mis golpes, al parecer. Después, disparé varios en sucesión. Calmado. Solo sería una cuestión de tiempo antes de que lo perfeccionara por completo. Hora de más práctica, decidí mientras apuntaba varios disparos a Helmut. Entonces simplemente me quedé allí mientras todos golpeaban en el blanco. Cielos, soy más despiadado de lo que pensaba. Creo que me emocioné demasiado al aprender este nuevo ataque. Sin embargo, este tipo era demasiado débil. Su almacén de magia estaba definitivamente más allá del nivel A, se lo concedí, pero aún se sentía más débil que los Kijin. ¿Qué hay con eso? Recibido. El sistema de rango, tal como lo define la raza humana, hace sus cálculos basándose en la cantidad de magículas del sujeto. Sin embargo, incluso si dos sujetos con la misma cantidad de magia pelearan entre sí, el competidor con habilidades y artes que consuma esta magia de manera más eficiente tendría la ventaja. El nivel de un sujeto es una figura arbitraria, sin método de cálculo oficial, y por lo tanto, no refleja en el rango de un individuo. Ah. Así que los niveles no contaban en lo que concernía al sabio. No es como si realmente pudieras decir este es mi nivel, y tener algo con que respaldarlo. Después de todo, no se trataba de un videojuego, algunas cosas solo podías resolverlas al pelear contra otros y ver cómo te las apañabas. Tal vez esa era la razón por la cual Akurou, que ya era de alto nivel para comenzar, exhibió un cambio tan sorprendente en la fuerza física con su evolución. Podrías tener todo el poder del mundo, y no significaría nada si no podías aprovecharlo. Helmut demostraba eso. No podía perder. Ya sabes, dije burlonamente, puedes llamarte a ti mismo un demonio de alto nivel todo lo que quieras, pero no me pareces un reto. ¿O tienes algún tipo de último recurso bajo la manga? Sí, ¿qué tipo de habilidades tiene? Porque no me sentía como si estuviera en ningún tipo de peligro, pero quería recabar toda la información que pudiera. No estaba bajando la guardia, mi mente estaba en los movimientos del Overlord, pero él todavía no parecía interesado en moverse en absoluto. Muy bien, dijo. Te dejaré unirte a mi causa. Pronto yo, lo golpeé. Él siquiera escucha algo de lo que la gente dice. Ac. Detente, detente. Espera un minuto. Tengo el respaldo de un rey demonio. No te saldrás con la tuya. Oh, ahora él se ir con eso. Hombre, qué dolor en el trasero. Y, pregunté.
¿Y qué vas a decir cuando vuelvas llorando con ese tipo? No crees que realmente te vaya a dejar vivo después de esto, ¿verdad? Helmut comenzó a temblar visiblemente, con un rostro dolorosamente tenso. Ga. Aléjate de mí. Balbuceó mientras se arrastraba hacia atrás. Estás muerto. El rey demonio nunca perdonará esto. El rey demonio, ja. Lian, espero, ya tenía una cita con él. Dudaba que pudiera enfrentarlo ahora mismo, en serio, pero tenía curiosidad por lo fuerte que era. Sabía que había múltiples reyes demonio rondando, pero eran todos iguales, en cuanto al poder. Este tipo parecía saber una o dos cosas sobre ellos, y me encantaría investigar su cerebro por un tiempo, pero odiaría distraerme un segundo y permitir que se me escape entre los dedos. Tenía que pensar en eso mientras lo interrogaba. Esperemos que se mantenga tan relajado como cuando reveló su papel en esto. Lástima que no pudiera simplemente consumirlo y ganar todos sus recuerdos. Eso funcionaba para el conocimiento mágico, por alguna extraña razón, pero incluso eso era cuestión de suerte. Sin embargo, siempre podía extraer habilidades de eso, casi parecían trampas. Hablando de eso, rápidamente decidí usar mi habilidad hilo de acero pegajoso para mantener a Helmut en su lugar antes de que tuviera alguna idea graciosa. Él ya había estado levitando en el aire, cantando algo, probablemente tratando de volar, asumí. Pero eso no era problema ahora. Maldito, gritó, intentando desenredarse mientras me acercaba a él en silencio. Detente, aléjate, Comae. Urklord. Por aquí. Ayúdame. Ahora buscaba la salvación del mismo Urklord al que llamó tonto e idiota hace un momento. Hablando de una causa perdida. Siempre podría respetar a un líder que tiene gran aprecio por su personal, pero odiaba lo contrario. Especialmente cuando trataban a las personas bajo sus órdenes como desechables. Era despiadado contra eso. Probablemente tenía muchas habilidades jugosas en él. No había necesidad de perder más tiempo. Pero tener la oportunidad de hablar con Helmut de antemano hizo que la idea de devorarlo fuera un poco desagradable. Los montones de cadáveres que ahora lo rodeaban hicieron que su corazón gritara de dolor. Estoy hambriento. Hambriento. Tú. Un orco. ¿Por qué no solo mueres ya, mocoso sin valor? Todos nosotros estamos hambrientos ahora. Oh, gran demonio, concédenos tu misericordia. No me toques. Dejarás tu mugre en toda mi ropa. Espera. Tú. Está bien si me como esto. Por supuesto. No hay necesidad de contenerse. Come hasta que te hayas llenado, para que puedas crecer grande y fuerte. Muchas gracias, oh, gran demonio. Nunca olvidaré esto. Está bien. Desde hoy en adelante, puedes considerarme como tu padre. Ah, sí. Déjame darte un nombre. Tu nombre de aquí en adelante será. Escenas del pasado pasaron por su mente. Recuerdos de la primera vez que fue recogido por el demonio que lo adoptó. Y ahora estaba siguiendo las órdenes de su padre adoptivo, con la esperanza de devolver el favor. Los dos compartían la misma misión, transformar al gran bosque de Jura, este lugar abundante, en un segundo paraíso para los orcos. Así que podían abandonar su propio hogar asolado por el hambre y enfermedades, tan estéril de cualquier cosa que incluso el rey demonio ya no le prestaba atención. Si él solo pudiera ganar el control del bosque, su padre tendría sus talentos reconocidos por el rey demonio. Se convertiría en uno de los líderes del rey demonio, y una vez que eso sucediera, él prometió que brindaría incluso más ayuda a sus aliados. Pero para hacer eso, él necesitaba poder. Necesitaba consumir las razas de más alto nivel del bosque, ganar más fuerza, y construir un nuevo paraíso para los orcos, un refugio seguro sobre el cual consolidarse. Las bendiciones del bosque garantizarían que sus compañeros nunca tuvieran que pensar en morir de hambre nuevamente. Las otras razas podrían sufrir, tal vez, pero tendrían que aceptar esa supervivencia del más apto, esa ley absoluta e incontrovertible, que también aplicaba a ellos al final. Esta guerra, después de todo, era una lucha para encontrar las semillas capaces de sobrevivir. Debería haber funcionado de esa manera. Si solo hubieras evolucionado hasta convertirte en un rey demonio ya. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quería su padre, Helmut Sama, de él? Para el llamado Urklord,
Todo lo que él podía hacer era mirar a su padre adoptivo, con sus ojos opacos y amarillentos. Helmut, paralizado por el miedo, me disparó rayo tras rayo de magia, materializándolo de la nada a pesar de tener las manos restringidas. Un acto muy hábil, pero no le ayudó. Rebotaron sin causar daños en mi barrera multicapa, los rayos contaban como un ataque cuerpo a cuerpo, supongo, por lo que no pudieron penetrar mi defensa en absoluto. Sabía eso por mi análisis anterior, así que sabía que ya no tenía que molestarme en usar depredador. La anterior burla en su rostro fue reemplazada por un jadeo de desesperación. «Maldita sea», gritó. «Ayúdame, Orklord, quiero decir, Geld». Ah. Así que, después de todo, había nombrado al chico. Supongo que quería ocultar su relación con el Orklord, por razones que yo no podía suponer. Antes dijo que tenía prohibido meterse, lo que imaginé que tenía algo que ver con ello. Eso, finalmente, movió al Orklord a la acción. Quería ayudar a Helmut. Bueno, está bien. Él era libre de hacerlo. Le prometí a Treinos que lo enfrentaría de todos modos. Parecía, que él era poco más que el títere de Helmut, pero no me importaba. No era como si atrapar al tipo detrás de escenas fuera a terminar con todo esto. No tenía ninguna razón para odiar a este orco. Pero eso no significaba que pudiera dejarlo vivir. Mirándolo mientras él cerraba la distancia entre nosotros, medí la situación. Nada de esto se sentía amenazante en lo más mínimo. No pude estimar sus depósitos de magia, ya que no había hecho contacto físico con él todavía, pero pensé que no estaría muy lejos de Benimaru. Y eso era todavía alrededor de la mitad de los de Ifrit. Si le diera un gran esfuerzo a esto, no debería ser demasiado complicado. Mi principal preocupación era qué sucedería una vez que todos estos soldados orcos estuvieran sin líder. Bueno, ya es hora de que te levantes, idiota bueno para nada. Ja ja ja. No sé quién crees que eres, pero estás a punto de probar una verdadera fuerza. Ve por él, Geld. Muéstrale lo que significa desafiarme y... Con un golpe húmedo y suave, la orden de Helmut se cortó a mitad de oración. Su cabeza rodó a lo largo del suelo. El Orklord había hecho un trabajo maravilloso, aunque algo enérgico, al cortarlo justo desde sus hombros. Crunch, splis, splotch. Agu, es asqueroso. Se está comiendo al tipo. El Orklord, al acercarse a Helmut, no había dudado ni un momento en usar su machete de carnicero como arma para decapitarlo. Una vez hecho esto, comenzó a rajar y cortar el cuerpo en pequeños trozos del tamaño de un bocado que inmediatamente arrojó en su boca. Fue un final de clase baja, patético y demasiado adecuado para Helmut. Así que este cerdo lo quería muerto también, ja. ¿O fue este su instinto orco en acción? De cualquier manera, no era de gran importancia para mí. Los opacos ojos amarillos ahora tenían el brillo de juventud e inteligencia en ellos. Él había recuperado su conciencia, algo que una vez había perdido debido al poder que había ganado de todas las diferentes razas que había consumido. No había anticipado esto. Hablando de morder la mano que te da de comer. El aura resultante no se parecía a nada que yo hubiera experimentado hasta ahora. Confirmado. La energía mágica del Orklord se ha expandido. Él ha comenzado el proceso de evolución a una semilla de rey demonio. Evolución completa. El individuo Geld ha completado la evolución a Orc Disaster. Oh. Ese era el lenguaje mundial hablando, ¿no es así? Genial. Espera. Mantente enfocado, hombre. Él realmente lo ha hecho ahora. Ahí estaba yo, pensando que podía vencerlo cuando quisiera, y ahora mira. Dame un respiro, hombre. Esto fue completamente mi culpa. Sabía que no debería haberme puesto tan arrogante. Helmut era mucho más débil de lo que esperaba, y pensé que matar al hombre detrás de todo esto acabaría todo, fácil y rápido. Mierda, me equivoqué. Lástima que no lo maté cuando tuve la oportunidad. De acuerdo, nueva regla a partir de ahora. Cuando puedas matar a un tipo, solo hazlo. Tendría que tener eso en cuenta. Después de todo, no tiene sentido cometer errores si nunca aprendías nada de ellos. Pero volviendo al punto. ¿Qué debo hacer con este chico? No podía exprimirme el cerebro para siempre. Él tendrá que ser derrotado, de una forma u otra. Las cosas ahora se movían solas,
sin importar lo que pensara. La realidad no estaba dispuesta a esperarme. Grrr. Soy un Orc Disaster, aquel que devora todo. Mi nombre es Geld, el rey demonio. Para Geld, supongo, solo estaba dando frutos a lo que Helmut quería para él todo este tiempo. Helmut quería que se convirtiera en un rey demonio, y él simplemente seleccionó la forma más rápida de evolucionar en uno. Justo como Helmut quería. Ningún sirviente podría haber sido más leal a su maestro, y lamentablemente no lo noté a tiempo. Todo lo que podía hacer allí era gemir, vaya monstruo. Sus ojos ahora eran jóvenes, llenos de brillante energía e inteligencia. Su simple presencia era intensa, severa, en una escala como nada que Helmut hubiera logrado jamás. Este era un rey demonio. Un monstruo cuya energía mágica se había multiplicado en algo casi abrumador. Ciertamente se merecía el título. El lenguaje mundial indicaba que este era una semilla rey demonio también, la verdadera evolución aún tenía que suceder, tal vez. Será mejor que lo mate en este momento, me di cuenta, o de lo contrario realmente se convertiría en un desastre para el mundo. Benimaru y los otros Kijin estaban posicionados para la batalla. Podían ver cuánta amenaza era el rey demonio Geld. Sus sonrisas despreocupadas se habían ido, reemplazadas por duros y fruncidos ceños. Rimuru-sama, dijo Benimaru. Déjenos manejar esto. Sion, mientras tanto, ni siquiera se molestó en hablar. Con un destello, sacó su gran espada y se lanzó, poniendo toda su fuerza detrás de ella, mejorada aún más por las habilidades extras fuerza hercúlea y fortalecimiento de cuerpo. Geld intentó bloquearlo con su machete de carnicero equipado en mano. Incluso para él, no era suficiente. También levantó su mano derecha, haciendo todo lo posible por resistir el ataque incesante de Sion. ¿Crees que un sucio cerdo puede ser un rey demonio?, gritó Sion mientras aterrizaba otro golpe desde lo alto. No te atrevas a creer eso. La espada creada expertamente por Kurobe ahora tenía un aura visible a su alrededor, mientras aterrizaba con un ruido sordo contra el cuerpo del rey demonio. Ambos dieron un paso atrás antes de chocar una vez más. La gran espada golpeó contra el machete, haciendo llover chispas sobre el campo de batalla. Parecía un encuentro parejo, pero en poco tiempo, las diferencias entre los dos se hicieron evidentes. Cada músculo en Geld se hinchó, su armadura palpitaba como si fuera parte de su cuerpo. Fue el rey demonio quien ganó al final. Sus músculos superaban a Sion, incluso con fortalecimiento de cuerpo y todo eso. La evolución había mejorado mucho su cuerpo físico. Me dieron ganas de suspirar en desesperación. Sion fue arrojada hacia atrás, y Geld la persiguió. Al darse cuenta del peligro, ella intentó desviar el golpe mientras saltaba hacia atrás para reducir el impacto. Sin embargo, el daño en ella era claro. Ella hizo una expresión de dolor, pasaría un tiempo antes de que estuviera lista para moverse de nuevo. Pero Sion no era la única aquí. Cuando Geld aterrizó el ataque posterior, un samurái de mediana edad se mantuvo firme detrás de él. Era Kurou, y con una velocidad que incluso yo apenas podía seguir, sacó su espada del bastón en el que estaba escondida. La hoja brillaba con una constante luz, energizada por el espíritu de lucha alojado dentro del portador. Su brillo indicaba exactamente cuán enfocado estaba Kurou en esto. Nadie podía bloquearlo o esquivarlo ahora. Un ataque invisible recorrió el cuerpo del rey demonio, cortándolo por la mitad e incluso cortando la cabeza en el camino de regreso. Eso tiene que ser suficiente, pensé, pero todavía estaba siendo demasiado optimista. El cuerpo de Geld se reconectó a sí mismo, gracias a un aura amarillenta que reagrupó todas las partes con cosas similares a tentáculos. El cuerpo completo luego se inclinó, tomó su cabeza del suelo y la volvió a unir como si no hubiera nada extraño. La escena de película de terror silenció a todos por un momento. Incluso Kurou estaba obviamente sorprendido. Ahora sabía que lo más temible del rey demonio Geld eran sus habilidades curativas. Por ahora, este monstruo no tendría ninguna resistencia, pero una vez que las ganara, sería imposible matarlo. Entonces. Unión de hilos demoníacos. Souei usó su hilo de acero pegajoso para detener a Geld. Había estado al acecho dentro de la sombra de Kurou, esperando el momento perfecto para frenar los movimientos del rey demonio. Ve por él, Benimaru, gritó. Benimaru ya estaba en movimiento, desatando un ataque de El Flare.
Solo una pequeña cúpula se abrió alrededor de Geld, ya sea que deliberadamente lo mantuviera pequeño o le faltara energía después de desplegar 4 de ellos, no lo sabía. Geld, restringido, no tenía medios para escapar de la barrera, ya que se envolvía en llamas de alta temperatura, haciendo su mejor esfuerzo para incinerar al rey demonio. El poder del calor no se vio afectado por el tamaño del domo, lo que nos daba una muerte garantizada. O eso pensábamos. Varios segundos después, el domo se había ido, y Geld simplemente estaba allí de pie. Benimaru hizo una amarga expresión ante la escena. El flare era un movimiento poderoso, sí, pero había sido diseñado para la eficiencia. Estaba enfocado en cumplir su función en solo un par de segundos, era incapaz de mantener las llamas encendidas durante largos periodos de tiempo, como si podía hacerlo Ifrit. Generar temperaturas al estilo de Ifrit con relativamente poca energía era una hazaña impresionante, no me malinterpretes. Pero un objetivo con suficiente resistencia podría centrarse fácilmente en defenderse para sobrevivir a la explosión, supongo. Si Benimaru pudiera durar más tiempo, las llamas eventualmente vencerían cualquier resistencia o habilidad regenerativa. Eso, o tal vez él podría enfocarse más para hacer que el fuego sea aún más caliente, capaz de quemar cualquier cosa en el mundo. Pero no. Sin embargo, no fue del todo ineficaz. Geld no tenía resistencia al calor, su piel estaba quemada horriblemente. La resistencia que ofrecía su aura fue todo lo que evitó que fuera un golpe letal. Él probablemente había ganado algo en la línea de autorregeneración, como la que yo tenía en forma de slime. La piel quemada ya se estaba desprendiendo, con una nueva piel regenerada apareciendo debajo. Y en el momento en que Geld susurró algo, comenzó a curarse más rápido que nunca. Debe haber heredado, o tomado, las propias habilidades curativas de Helmut. Combinada con sus propias habilidades inherentes, probablemente podría curarse casi tan rápido como yo con mi regeneración a ultra rápida. La batalla continuó mientras observaba y analizaba. Ranga lanzó un golpe extra a Geld antes de que pudiera curarse completamente del daño de Benimaru. Enfocó su relámpago oscuro en un solo punto y lo liberó, como lo había hecho antes. Nada sofisticado, solo una enorme cantidad de fuerza asesina. Golpeó a Geld directamente, congelándolo. Fue quemado y ennegrecido, y mientras lo observábamos, cayó al suelo. Esta vez, estaba seguro de que habíamos ganado. ¿Y por qué no? Ni siquiera yo estaba seguro de poder soportar ese tipo de ataque. Si fuera un clon mío, se quemaría hasta quedar crujiente. Supongo que todos terminamos echando una mano en esta muerte. Espero que no piensen menos de mí por ello. Dudaba que alguno de los Kijin pudiera enfrentarlo en solitario y tener alguna oportunidad. Ese ataque también vació la energía de Ranga, relámpago oscuro consumía 1 tonelada de este, con resultados obvios. Ahora él estaba acurrucado en el suelo, incapaz de moverse. Desearía que él pudiera haber mantenido un poco en reserva, pero no podía culparlo por no hacerlo en un momento como este. Además, ya se acabó, ¿verdad? Entonces, escuché algo. Así que esto, es el dolor. El rey demonio chamuscado y ennegrecido había vuelto a ponerse de pie. Supongo que no entonces. De ninguna manera, susurré. Este monstruo estaba totalmente más allá de todo sentido común. Ya no estaba seguro de que esto fuera la realidad. Ante mis ojos, el rey demonio acababa de arrancarse ambos brazos para comérselos. Un general orco corrió hacia él. Mi señor, deje que mi cuerpo se una al suyo. Ellos asintieron el uno al otro, y eso fue todo. El general orco fue asesinado, y luego casualmente canibalizado. Hombre. Y con cada bocado, esa piel carbonizada se desprendía, revelando otra capa nueva por debajo. Luego hizo crecer brazos completamente nuevos, mediante los músculos y fibra que ganaba con lo que consumía. Él podía usar eso para invocar autorregeneración sobre sí mismo tantas veces como quisiera, me imaginé. Hablando de una habilidad curativa increíble. Quiero decir, en serio, si no matamos a este tipo de un solo golpe, nunca saldremos de esto. O tal vez tendríamos que convertirlo en nada más que átomos para acabar con él. Sin embargo, lo único que sabíamos con certeza era que mis 5 subordinados más fuertes podían unir sus habilidades y eso aún no era suficiente. Entonces el rey demonio soltó un rugido gutural. No es suficiente, gritó, mientras su aura amarilla recorría su cuerpo.
Más. Más, déjame comer más. Consúmelos a todos. Chao Sitar. Cosas como tentáculos conscientes, el aura amarilla se extendió hacia las pilas de cuerpos cercanas. Al instante corroían su carne, consumiéndolos enteros. En todo caso, esta aura amarilla, era la que impulsaba el poder de Geld. Era otra aplicación de su habilidad única hambriento. Parte de esa habilidad tenía que ver con corrosión, algo que literalmente podía corroer cualquier cosa con la que hiciera contacto. Si el objetivo no podía resistirlo, era corroído y asesinado siempre y cuando fuera orgánico. Aterrador sin duda. Sintiendo instintivamente todo esto, ordené a mis tropas que se retiraran. Retrocedan. En el momento en que lo hice, los Kijin retrocedieron. Díganle a Gokta y a los hombres lagarto que no se acerquen aquí. ¿Qué hay de usted, Rimuru-sama?, preguntó Benimaru. Abrí mi boca para responder. Pero fui interrumpido. Te convertirás en mi próxima comida. Muere. Deathmatch Dance. El mismo ataque que Helmut probó antes. Pero ahora era mucho más poderoso. No solo contenía mucha más energía, sino que cada pequeño rayo mágico tenía añadido corrosión. Si fueran golpeados por uno, incluso los Kijin serían gravemente heridos. Tenía que hacer algo. Ya no podía evitar que mi cuerpo temblara. Esto era algo que venía del instinto. Oh, oh. Simplemente no podía parar. ¿Es esto miedo? No. Esto, es alegría. Oh. Así que estoy muy alegre. Sí. Desde lo profundo de mi cuerpo, estaba temblando en un frenesí de alegría, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Un enemigo que ni siquiera 5 de mis luchadores más fuertes pudieron manejar. Y, sin embargo, no había rastro de miedo en mi corazón. La depresión con la que entré en esta batalla era cosa del pasado. Ahora, este rey demonio se había elevado a mi mente. Él era mi enemigo. Perdón por pensar antes que eras un dolor en el trasero. Ahora voy en serio. Una ráfaga de rayos mágicos fue lanzada hacia mí. Usé depredador para consumirlos, y luego los tentáculos amarillos se envolvieron a mi alrededor. Los rayos de la Deathmatch Dance del rey demonio Geld bailaban en el aire, como si estuvieran autoconsciencia, antes de tragarme. Estaban infundidos con Chaositar, y tenían una misión que cumplir. En otro momento, los tentáculos elásticos estaban a mi alrededor. Incluso si todavía estaban al otro lado de mi barrera multicapa, no se sentía muy agradable. Sí. ¿Quieres consumirme? Bueno, está bien. Hazlo si puedes. A medida que estaba exaltado, mis instintos me ordenaron que sonriera débilmente. Si quieres comerme, serás comido primero. En silencio, me quité la máscara y la puse en un bolsillo. Era hora de mi enfrentamiento con el rey demonio Geld. Un observador imparcial probablemente asumirá que me sería difícil derrotar al rey demonio. Pero lentamente, saqué mi espada, con el aura amarilla todavía a mi alrededor. No me gustaba esa aura, pero no me estaba haciendo mucho daño. No tenía resistencia a la corrosión en mi arsenal, pero debe haber estado causándome daño cuerpo a cuerpo, nada que no pudiera cubrir con regeneración a ultra rápida. Cerrando la distancia entre nosotros, corté a Geld. Él limpiamente me bloqueó con su machete de carnicero, enviándome a dar un salto mortal. Debería haber esperado tanto. No podía enfrentar a Sion en un enfrentamiento de espada contra espada, y ella perdió con este tipo. Y a Kurou, quien estaba en otro plano de existencia de mí con respecto al arte de la espada, no pudo hacer nada contra él. Intenté otro corte, moviéndome a una hipervelocidad para confundir a mi enemigo, tratando de encontrar cualquier debilidad que pudiera desde todos los ángulos en los que podía pensar. Sabía que era inútil, pero no podía dejar de intentarlo. Cada vez que me bloqueaban no me golpeaban, seguía regresando, probando todo. Esto me aseguró una cosa. Yo era débil. Pensé en los 5 luchadores que tenía directamente bajo mis órdenes, así como Suna y Kurobe. Cada uno heredó parte de mis habilidades y, en términos de uso, ya eran mucho más expertos en ellas que yo. Un repaso. Ranga, relámpago oscuro, control de viento. Benimaru, flama oscura, control de flamas. Akurou, aceleración de pensamiento. Sion, fuerza hercúlea, fortalecimiento de cuerpo.
Shouei, movimiento de sombra, replicación. Suna, analizar y evaluar. Kurobe, investigación. Incluso entre las habilidades más típicas, las diferencias eran obvias. Las que heredaron eran degradaciones o versiones incompletas de las mías. Absolutamente un paso hacia abajo, en todos los sentidos. Pero las estaban usando a todas mucho más efectivamente. Si luchaba uno a uno, estaba bastante seguro de que podía ganar. Varios a la vez. De ninguna manera. Así de fuertes se habían vuelto mis luchadores. Y a pesar de eso, el rey demonio Geld probablemente podría enfrentarlos a todos a la vez. Y ganar. El análisis de los resultados de la batalla hecho por el sabio, me lo dijo. A todos les faltaba un arma realmente decisiva, y tarde o temprano se quedarían sin energía y perderían. Este no era un enemigo al que yo pudiera vencer si luchaba normalmente. Énfasis en normalmente. Los Kijin podían usar sus habilidades mucho más hábilmente que yo. ¿Por qué era eso? Para Kurou, ese era principalmente su alto nivel en su profesión, pero ¿qué pasa con los demás? Había algunas razones, ellos combinaron las habilidades con sus propias artes, o sus instintos les permitieron liberar todo su potencial sin contenerse. Habían adoptado las habilidades para sí mismos, y podían usarlas más eficientemente que yo. Eso es lo que los hacía fuertes. A través de mis simulaciones basadas en el sabio, sabía que tendría problemas para derrotar a varios al mismo tiempo. Pero ¿era realmente ese el caso? Y, realmente, yo era realmente débil. Para contestar eso, vamos a comenzar con una suposición. La mayoría de mis habilidades fueron arrebatadas de otros monstruos. No nací con ellas, así que tenía que empezar por entender exactamente lo que eran en primer lugar. No se te entrega automáticamente una licencia de conducir solo porque eres lo suficientemente alto como para sentarte detrás del volante, y no puedes esperar ganar una carrera profesional de esa manera. Pero cuando me encontré transferido a este mundo, ya tenía una habilidad o dos. Las habilidades con las que nací, las que podía usar tan libremente como chasquear mis dedos. Así que todo lo que necesitaba era una sola orden. Muy bien, gran sabio. Aplasta a ese enemigo por mí. Recibido. Cambiando a modo de batalla automática. Y ahí estaba mi respuesta. El rey demonio Geld estaba muy contento. Monstruos de alto nivel, y 5 a la vez. Cualquier monstruo lo suficientemente formidable como para hacer sentir dolor a Geld sería más que bienvenido dentro de su estómago. Él podía comer al más fuerte que pudiera encontrar, y eso lo acercaría aún más a la evolución en rey demonio. Justo cuando estaba a punto de tragarlos, otro monstruo le bloqueó el camino. Geld tenía hambre. Había sufrido graves daños, y necesitaba carne y sangre para curarse a sí mismo. Es por eso que este monstruo en su camino lo irritaba tanto, esta extraña criatura con una máscara. Esbirro sin valor, pensó. Él no tenía casi alguna aura palpable y lucía como cualquier otro humano. Sin embargo, le había visto brotar alas y volar, por lo que no dudaba de sus orígenes monstruosos. El rey demonio tenía la intención de matar esta cosa junto con los 5 bocadillos que ya tenía en la mira. Pero era tan extraño, los ataques de Geld parecían no hacer nada. Él perdería sus 5 bocadillos en poco tiempo. Ahora este monstruo estaba de pie ante el rey demonio, completamente solo. Removió su máscara, revelando su verdadero rostro, aunque tenía más aspecto de chica que cualquier otra cosa, con un cabello tan plateado como la luna. Se veía lindo, pero la sonrisa en su rostro era de pura maldad. Casi como si estuviera deseando esta próxima batalla. En el momento en que se quitó la máscara, el aura que contenía comenzó a flotar a través del área. Geld sintió que algo estaba mal. Mi imaginación. Ni siquiera puedo comprender el fondo de esta aura. Pero a pesar de sus temores, Geld fue recibido con la vista de esta criatura desatando una oleada de ataques sin sentido. Tal vez era su imaginación después de todo. Te comeré primero entonces. Si este pequeño insecto se interponía en el camino de su comida, Geld no tenía razón para mostrarse misericordioso. Y esta criatura tenía mucha más energía de la que él pensó originalmente. Un primer plato de alta calidad. Alejando la molesta plaga, Geld ajustó el agarre de su machete de carnicero, preparándose para el golpe final. Pero entonces la criatura detuvo su ridículo asalto, estando de pie recto en el suelo.
¿Qué está haciendo ahora? La expresión de la criatura con forma de niña se congeló, completamente desprovista de emoción. Y entonces, lo miró. Esos ojos, ellos brillaban como el oro, como si lo evaluaran. Geld se preguntó qué significaba. Entonces se dio cuenta de que había un brazo justo delante de él. Él sabía lo que había sucedido, pero dudaba en aceptarlo como un hecho. Su propio brazo izquierdo había sido cortado desde el codo en un instante y enviado a volar frente a sus ojos. Luego se convirtió en cenizas con flama oscura. La espada en la mano del monstruo estaba envuelta en una flama oscura. No emitía calor, pero había vaporizado el brazo cortado en milisegundos. Los niveles de temperatura deben haber sido surrealistas. ¿Un enemigo? Sí. Un enemigo. Esta cosa que él trató como nada más que comida antes. Ahora, las cosas habían cambiado. El enemigo proyectaba una presencia mucho más grande ahora. El primer enemigo que el rey demonio había enfrentado desde su evolución lo hizo sentir ansioso de la cabeza a los pies. Empezó a sentirse físicamente incómodo. No. Mi brazo no se regenera. Él comprobó su propio brazo. Estaba ardiendo en el extremo con una flama oscura, que no parecía extinguirse. Le impedía curarse, su aura ahora estaba conectada a la de su enemigo. Mientras no matara al enemigo que la había puesto sobre él, la llama nunca desaparecería. La ira comenzó a pintar los ojos de Geld. Arrancó el resto del brazo desde el hombro, consumiéndolo en varios mordiscos grandes, antes de regenerar el brazo desde la articulación. Luego pensó por un momento. Si no tenía suficiente poder antes, podría usar sus habilidades para compensar. La velocidad de este enemigo era ejemplar, pero Geld tenía la ventaja de poder. Si pudiera aplastarlo, toda esa velocidad sería la suya. Combinando su machete de carnicero con los movimientos de este monstruo, más ágil que cualquier otro, él bloqueó la mayor parte de la fuerza del enemigo. Pero en el momento en que la espada se encontró con el machete, la flama oscura se lo tragó entero, derritiéndolo. No. El rey demonio Geld retrocedió, sorprendido. ¿Era esto un enemigo? No. Era una amenaza. Él tenía que consumirlo con cada poder que tuviera a su disposición. De lo contrario, finalmente dándose cuenta, él sería el devorado. El aura de Geld se hinchó, liberando una oleada de fuerza. Vio cómo el monstruo la eludía, luego desató Death March Dance una vez más. El rayo mágico se dividió en 8 en el aire, cada rayo se precipitó hacia su objetivo. Cada uno fue mejorado con hambriento, otorgado con la propiedad de corrosión. El monstruo los evadió mientras volaban por el aire, absorbiendo a cada uno de sus perseguidores. Geld rió. Ahora serás consumido. Los 5 luchadores de antes ya no estaban en su mente. Todo lo que importaba era la presa frente a él. El monstruo todavía estaba distraído por los rayos mágicos. Lo confrontó, alcanzando su cuerpo. El enemigo se dio cuenta justo a tiempo. Giró, y luego comenzó a lidiar con él. Geld tenía la ventaja de fuerza. Puedo aplastarlo ahora, pensó. Pero entonces cayó, perdió su equilibrio. El enemigo le había dado una patada en la rodilla, destruyéndola. Esta niña inocente. Era inimaginable, cuán rápido había sido el golpe, y cuán brutal el impacto. Geld se negó a dejarlo ir. Gajajajaja. Me gusta. Te comeré tal como eres. La presa estaba en sus manos, lista para el primer bocado. Estaba indefensa ahora. Un poco de daño no era motivo de preocupación para Geld. Incluso esa rodilla destrozada ya estaba regenerada, como nueva. El rey demonio llenó su palma con el aura amarilla, preparándose para infundirla en su presa. Hambriento le permitió Kourowe a sus enemigos directamente con un solo toque, deteniendo todas las funciones de su vida y convirtiéndolos en más nutrientes para él. Cada fibra de su ser buscaba el comer esta criatura, cada onza de energía vertida hacia su habilidad corrosión. Y en un momento, su oponente dejaría de resistirse, ya que su cuerpo se derretiría lentamente en nada. Las cosas se han desarrollado tal como pensaba. Con el apoyo total de la habilidad única Gran Sabio, ahora luchaba con mis habilidades a la máxima eficiencia. Estaba haciendo un uso completo de ellas, pero no era porque hubiera subido de nivel o algo así. No estaba luchando, más bien, dejaba que el sabio luchara por mí. Era un enfoque totalmente optimizado,
dejándole todo al buen y confiable sabio. Tal como lo imaginé, demostraba un dominio perfecto de mis habilidades. Una vez que supe que no podía vencer a Geld, coloqué una barrera multicapa sobre mi espada y la imbuí con flama oscura. Esto evitó que la espada se deteriorara con el tiempo, lo que aumentó considerablemente su fuerza de ataque en el camino. Incluso las habilidades que nunca logré usar demasiado bien fueron manejadas por el sabio. Procesó todos los datos a la mano y siempre eligió el movimiento más efectivo para realizar después. Estaba cubriendo todo el tablero, ya que descubrió cómo ocuparse del rey demonio, como un problema de ajedrez. Pero incluso entonces, no pude terminarlo. Geld estaba empezando a seguirme en cuanto a velocidad, y si esta batalla continuaba, podría empeorar. Y si obtenía resistencia a las llamas, la cual era una de las mejoras potenciales, no tendría nada contra él. Diablos, por lo que sabía, ya estábamos en ese punto. Y, además, todo lo que tenía para mí se aplicaba igualmente al rey demonio Geld. Él apenas había evolucionado, no estaba familiarizado con lo que acababa de heredar. Cualquiera que fuera la ventaja que yo tuviera, la estaba perdiendo con cada momento que perdía. Geld estaba en medio de una evolución, como yo creía que estaba. Por eso tenía que librar la batalla de esta manera. Luchar con él era exactamente lo que el sabio predijo. Sería difícil incinerar a Geld a la perfección solo con flama oscura. Se curaba tan rápido que llevaría demasiado tiempo quemarlo completamente. Sin embargo, podría ser posible si pudiéramos capturarlo en un flare circle, y por eso tenía que someterlo primero. Así que instantáneamente abrumé a mi oponente, invitándolo a pelear usando las habilidades con las que estaba más familiarizado. El rey demonio cayó maravillosamente, aceptando competir contra mí. Al igual que el sabio predijo, Geld quería corroerme y luego consumirme. Si pudiera desplegar un flare circle antes de eso, ganaría. Tenía que reconocérselo al sabio, había leído al tipo como un libro. Pero ahora, la única posibilidad a la que le había dado un pensamiento pasajero, la que el sabio desestimó por ser demasiado improbable de que ocurriera, se convirtió en realidad. Gajajaja. Las llamas no funcionan en mí, ¿sabes? Me había encerrado en una barrera a distancia con él. El flare circle ya estaba en marcha, y el rey demonio Geld, quien se suponía que debía estallar en llamas ahora que estaba a varios miles de grados, en cambio se estaba riendo en mi cara. Odio cuando los peores escenarios se hacen realidad. Reporte. Se ha confirmado que el enemigo tiene resistencia a las llamas. Solicitando alteraciones inmediatas al plan. El gran sabio volvió a estar en línea, sonaba igual que siempre, incluso si me lo imaginaba sonando un poco nervioso. Esto era terrible. Horrible, en serio, justo en el clímax de todo, mi enemigo acababa de hacerme jaque mate. Pero, ¿por qué? Todavía no había ansiedad ni preocupación en mi corazón. Como si hubiera esperado que esto sucediera todo el tiempo. Oh, en serio, dije, mostrando una sonrisa orgullosa. Porque hubiera sido mucho más feliz sucumbiendo a las llamas. El Chao Sitar, que servía como aura de Geld, comenzaba a abrirse camino a través de mi barrera multicapa. No me dolía, pero me estaba incomodando intensamente mientras se abría paso alrededor de mi piel. E incluso así, todavía no sentía nada más que alegría. Era lo que quería. Él era mi enemigo, y tenía que tener ese nivel, como mínimo. Yo me encargo, silenciosamente le dije al sabio, retomando el control de mi cuerpo. El sabio, mientras tomaba el control, me había permitido observar a Geld a corta distancia. Aprovechando al máximo el descanso, había acelerado mis pensamientos 1000 veces para considerar qué hacer si ocurría el más improbable de los eventos. Una computadora que nunca comete errores tiende a ver todo como una probabilidad. Busca la eficiencia, eliminando todo lo que considere redundante. Por eso estaba aquí. Era una bola de ineficiencia, un exhumano con un proceso de pensamiento deliberadamente incompleto. Así que no te desanimes, compañero, susurré en mi corazón mientras me burlaba del rey demonio. Lo hiciste perfecto. Solo déjame el resto a mí. Este tipo quería consumirme. Esa predicción se hizo realidad, al menos. Y eso significaba que tenía una apertura. Hace un tiempo, estaba un poco demasiado optimista, razonando que debería haber devorado al rey demonio cuando aún tenía la oportunidad. ¿Verdad? Y yo era, en el fondo,
Un slime. Tenía exactamente 3 habilidades originales: absorber, disolver, y autorregeneración. Ellas ya se habían ido, se habían fusionado con una variedad de otras habilidades, pero también tenía una habilidad única, depredador, que era una versión mejorada de todas ellas. Me conviene perfectamente como slime. Nada podría haber funcionado mejor. Dudé que mi evolucionada regeneración a ultra rápida fuera menos increíble que la curación o lo que fuera que el rey demonio estuviera utilizando. Lo que significaba que, si empezábamos a consumirnos unos a otros, yo estaba obligado a ganar al final, ¿verdad? Reporte. La probabilidad de que usted ejecute depredador primero es. La probabilidad no importa. Deja de preocuparte. Te dije que me dejaras el resto, no. O el rey demonio Geld me corroe y me mata, o yo lo devoro primero. No podría haber sido más simple, y estaba listo para hacerlo, incluso si mis posibilidades eran exactamente 0%. ¿Por qué? Porque ese era mi plan desde el principio. El rey demonio, aparentemente bastante seguro de su propia victoria, ahora estaba tratando de corroerme, viéndose tan eufórico como yo lo estaba. Podría aprovecharme de eso, pretendiendo estar pudriéndome, debilitándome, mientras mi cuerpo se desmoronaba. Desmoronándose, sobre él. De la palma de mi oponente, a través de su brazo. Y cuando se dio cuenta, la operación estaba en marcha. Dejando que mis instintos tomaran el control, había atacado a mi enemigo de la forma en que lo hacen naturalmente los slimes. La preocupación ahora cruzaba su rostro. Intentó desprenderme, pero no pudo, yo ya estaba en todo su cuerpo. Ahora ves. Perdón, pero toda esa fuerza tuya no significa mucho ahora, ¿o sí? GNH. No. ¿Qué estás tratando de? G. Si pensabas que eras que único que podía devorar cosas, te equivocas. Estaba atrapado. Y Geld lo sabía. Se estremeció ante mis palabras. Pero yo todavía no tenía necesariamente una ventaja. Estábamos, por el momento, en un punto muerto. Él estaba usando sus habilidades de curación para resistir mi depredador, y yo estaba usando regeneración ultra rápida para mantenerme a flote contra su ataque de corrosión. Estábamos comiéndonos el uno al otro, como un Ouroboros 2 cobrando vida. El gran sabio era demasiado perfeccionista para llegar a pensar algo como esto, pero era exactamente lo que yo quería. Cualquiera que fuera el lado que consuma el otro sería el ganador. Las reglas eran tan fáciles de entender. Y meterme en esta situación en primer lugar era un requisito si quería ganar. No fue que se me ocurriera la idea después de que fallaran las tácticas del sabio, simplemente seguí mis instintos, y esto era el resultado. En lugar de confiar en habilidades desconocidas e inmaduras, confié en lo que mis instintos deseaban de mí, en mis orígenes, y ejecuté lo que me dijeron. Las habilidades absorber y disolver como slime se habían fusionado con depredador, y por eso estaba haciendo lo que esos instintos querían para mí. Soy, después de todo, un depredador. Geld, tu hambriento es una habilidad única y poderosa, te lo concedo. Pero no eres un depredador. Eres un carroñero. Puedes comer cualquier cosa, lo que es increíble, pero yo estoy adaptado para atrapar y devorar. Y eso me da la ventaja. Si vamos a seguir comiéndonos el uno al otro, seré yo el que obtenga nuevas habilidades. Mis instintos depredadores lo acabarán. Puedo analizar y obtener habilidades incluso de criaturas vivas, pero tú, Geld, solo puedes robarlas de sus cadáveres. Y eso es lo que decidirá esto. Era difícil decir cuánto tiempo pasó. Todavía nos estábamos consumiendo. Me concentré en mí. Depredador, confiado de mi victoria, cuando comencé a escuchar una voz muy extraña. No puedo permitirme perder. Comí a mis propios camaradas. No puedo permitirme perder. Tengo que convertirme en un rey demonio. ¿Por qué me comí a Helmut Sama? No puedo permitirme perder. Mis camaradas tienen hambre. No puedo permitirme perder. Debo comer hasta estar satisfecho. Los pensamientos inundaron mi mente. Pertenecían al rey demonio, asumí. Hablando de estupidez. Piensa lo que quieras, ya he ganado. Pero no puedo permitirme perder. Me comí a mis propios camaradas. Cometí, un terrible pecado. No puedo permitirme perder. Mira,
Puedes olvidarlo ya. Déjame decirte. En este mundo, todo es sobre la supervivencia del más apto. Y tú no encajas bien. Así que vas a morir. Pero no puedo permitirme perder. Si muero, dejo mis pecados a mis camaradas. No me importa si yo, y solo yo, soy un pecador. Hice lo que fue necesario para evitar la hambruna. Me convertiré en un rey demonio. Aceptaré toda el hambre del mundo. Así que nadie más tendrá que sentir esta hambruna. Sé que puedo. Soy un Orc Disaster. Aquel que devora todo. Y, aún así, vas a morir. Pero no te preocupes. Me comeré todos esos pecados. ¿Tú? ¿Qué? Comerás. Mis pecados. MMHMM. Y no solo los tuyos. También me comeré los pecados de todos tus camaradas. Los pecados, de todos mis amigos. Qué codicioso de tu parte. ¿Piensas eso? Sí. Soy codicioso. Eso te hace sentir mejor. Si lo hace, entonces descansa un poco y déjame terminar de comerte. Ah. No podía permitirme perder. Pero. Estoy cansado. Es, cálido aquí. Criatura codiciosa. Sabes que no habrá tranquilidad en el camino que recorres. Pero todavía estás dispuesto a asumir mis pecados. Te lo agradezco. Por fin, estoy satisfecho. Él era Geld, el Orc Disaster. Y ahora, su conciencia se había desvanecido dentro de mí. Confirmado. El Orc Disaster ha desaparecido. La habilidad única hambriento ha sido absorbida y fusionada con la habilidad única depredador. Así que gané yo. No había forma de que alguien tan hambriento como él pudiera vencerme sin matarse de hambre en el intento. Abrí mis ojos, cargando el peso de él y de todos sus camaradas orcos en mi espalda. En el silencio, declaré mi victoria. He ganado, dije. Descanse en paz, Orc Disaster, Geld. Podía escuchar los vítores de los goblins y los hombres lagarto, junto con los gritos de angustia y desesperación de los orcos. Su conquista había terminado. Lo sabían, y por los pensamientos que compartían mientras se canibalizaban entre sí antes, sabían que todo fue causado por los absurdos planes de Helmut. Lo que más me molestó fue que la persona o las personas que controlaban a Helmut aún estaban vivas. Él hablaba de tener un rey demonio que lo respaldaba, y no había forma de saber si eso era verdad o no. Probablemente necesito tener cuidado, pero ¿cuidado con qué? No tenía ni idea. Y apenas podía dejar a estos orcos por sus propios medios. Teníamos problemas por resolver. Al día siguiente hubo una reunión muy importante, una que pasaría a la historia como la que estableció la alianza del Gran Bosque de Jura. Continuará.